Hemos conocido a un Dios que nos promete que siempre reinará. Aunque la tierra se conmueva, aunque las cosas en ocasiones se tornen un poco difíciles, los que estamos con Dios siempre venceremos. El enemigo se puede levantar y puede vociferar muchas cosas, pero nosotros tenemos dentro a Jesús y con Él todo lo podemos hacer. Con Él somos más que vencedores. Dale ese aplauso al Señor, dale gracias. Dile, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Por favor, pónganse cómodos. Quiero darles una cordial bienvenida a ustedes que decidieron venir a esta serie especial y a todas las personas que nos escuchan y se conectan a esta hora a través del internet. Decirles que Dios tiene cosas grandes y maravillosas con nuestra vida, y aunque en ocasiones no entendamos lo que está pasando, sabemos que a la postre Dios nos dará la victoria. Amén. Hoy vamos a tener una miniserie dentro de esta serie que hemos hablado de la gracia soberana de Dios, pero dentro de esta serie vamos a tener una miniserie aprovechando esta semana especial, Semana Mayor, donde la gente tradicionalmente la llama Semana Santa, pero que para nosotros como cristianos consideramos que todas las semanas son semanas santas. No necesitamos una fecha especial, no necesitamos algo que el calendario nos indique que es un festivo para adorar a Dios. No, nosotros consideramos que todos los días, que todos los domingos son santos, todos los jueves son santos, todos los viernes son santos, los lunes deben ser santos, en fin, todos los días para nosotros en Cristo deben ser santos, es decir, apartados para Dios. Vamos a tocar hoy un tema que he titulado Dios tiene todo bajo control. Digan conmigo, Dios tiene todo bajo control. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, voy a descansar en ti porque sé que tú tienes todo bajo control. Aún aquella situación que hoy te aqueja, aquella situación que hoy te preocupa, aquella situación que hoy quizás te entristece, quiero decirle que Dios tiene todo el control. Y en esta serie vamos a mirar algo que es bien interesante, y es cómo Dios absolutamente en todos los tiempos ha tenido el control de todas las cosas. El libro de Isaías, capítulo 53, verso 10, nos muestra, aprovechando esta semana, vamos a tocar una serie que hemos titulado La historia de nuestra salvación. Vamos a mirar de dónde nació todo esto. En el año 30 más o menos, hay un desfase cronológico, pero más o menos en el año 30, después de Cristo, comienza esta historia. Una historia donde Dios tiene el control de todas las cosas, y de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Está hablando proféticamente 700 años, 750 años antes de venir Cristo, estaba esta palabra, diciendo que Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esa es una semana que la gente recuerda de pasión, una semana de dolor, una semana trágica que sucedió hace muchos años. Pero algo que me llama la atención para comenzar en esta mañana es esto que dice la Escritura, que Dios quiso quebrantarlo. Es decir, que el que lo quebrantó, el que tuvo el deseo, el que quiso hacerlo con un propósito, fue Dios. Que entre los planes de Dios que Él tenía establecido que Jesús iba a ser quebrantado. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante, y es, ¿por qué el Padre quiso sacrificar a su Hijo? La primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿quién lo sacrificó? ¿Quién quiso que fuera sacrificado? Y la respuesta nos da la Biblia diciendo que fue el Padre, fue el mismo Dios el que quiso sacrificarlo. Y de ahí surge otra pregunta, ¿por qué el Padre quiso sacrificar a su Hijo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál era el motivo? Porque si está dentro de la voluntad de Dios, entonces tiene que haber un propósito, tiene que haber un por qué Dios lo hizo. Y la respuesta está aquí mismo. Dice la Escritura que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De manera pues que lo que la palabra nos dice es que Jesús, Dios quiso que Jesús fuera quebrantado
para expiación, dice la Escritura, por el pecado. Y esta palabra expiación en el original es limpiar de pecado. Otra traducción es perdonar de pecado. Entonces lo que la Biblia nos está dejando ver hasta ahora es que fue Dios el que quiso que su Hijo fuera sacrificado. ¿Para qué? Para limpiarnos de pecado, dice la Escritura. ¿Para qué más? Para perdonar nuestros pecados. Dios lo tenía establecido. Así Dios lo había planeado. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, a la altura del verso 8, habla del Cordero. Y cuando habla la Biblia del Cordero de Dios, está haciendo referencia a Jesús. Dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto es bien interesante entender, amados, porque la Biblia nos está mostrando que esto que pasó con Jesús, Dios ya lo tenía diseñado, Dios ya lo tenía planeado desde antes de la creación del mundo. Hoy estamos mirando algo que es interesante y es saber cómo Dios, todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasó con Jesús, Dios tenía absolutamente todo el control. Nada lo tomó desapercibido, nada lo tomó como desubicado a Dios, no. Todo estaba milimétricamente calculado y planeado por Dios. Y esto nos lo deja ver la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, para que abran por favor su Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Este es un pasaje muy interesante, porque aquí la Biblia nos deja ver la soberanía de Dios. Cómo Dios había planeado la muerte de su Hijo Jesús. Y todo esto con un propósito, y era para salvarnos a nosotros de la condenación, para darnos la vida eterna. Dice la Escritura, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo de Dios. Esa palabra determinado es decisión de Dios. Jesús, Hechos 2:23, Jesús entregado por el determinado consejo de Dios, por la determinada decisión de Dios. Y dice, y anticipado, ¿qué? Conocimiento de Dios. Noten esto, que fue decisión de Dios y que Dios tenía un previo conocimiento. Esta palabra anticipado conocimiento nos deja ver la presencia de Dios. O sea, el conocimiento que Él tiene de cosas que van a suceder antes de que precisamente sucedan. Todo esto nos tiene que llevar a descansar en Dios, al ir hilando nuestra vida, ir entendiendo que absolutamente al igual que pasó con Jesús, también Dios de nosotros tiene todo el conocimiento y Él sabe lo que va a pasar en nuestra vida, sabe lo que estamos pasando. Por lo tanto, tenemos que descansar en Él, porque si Él tiene todo el conocimiento, ¿de qué nos sirve, de qué nos ayuda preocuparnos, afligirnos, llorar, entristecernos, estresarnos por la situación? Cuando estamos conociendo a un Dios dentro de su soberanía, un Dios que tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces noten cómo dice la Escritura. Por el determinado consejo anticipado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuchen, el capítulo 4 de este pasaje nos muestra el control absoluto de la soberanía de Dios. Y en el versículo 24 en adelante dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Noten cómo los cristianos, los primeros cristianos, tenían un conocimiento amplio de la soberanía de Dios y lo llamaban el soberano Dios, es decir, el Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios que no se le escapa absolutamente ni el más mínimo detalle, el Dios que en sus manos tiene el control de todo cuanto pueda suceder en esta tierra. Nosotros no creemos en cualquier Dios de una tradición, un Dios que lo colocan en un crucifijo y lo sacan a pasear, un Dios que está en una estampita. No, nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso y que tiene el control de todas las cosas. Escuche lo que sigue diciendo la palabra. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, amén, el mar y todo cuanto hay en ellos.
que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nota el versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en una ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, para hacer, noten este por favor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían que antes predeterminado, eso es predestinación, predeterminado que sucediera. En otras palabras, la Biblia nos está dejando ver que lo que hizo Herodes, que lo que hizo Poncio Pilato, que lo que hizo el pueblo, Dios ya lo tenía que predeterminado, predestinado. Dios ya sabía que eso iba a suceder. Y es importante, amados, y esto es impresionante para nosotros, para descansar una vez más en Él, cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí vemos la soberanía de Dios en pleno, Dios obrando a través de la vida de su Hijo Jesús. Y yo pregunto, ¿será que el mismo Dios que obró con Jesús es el mismo Dios que nosotros tenemos? Y la respuesta es obvio que sí, obvio que sí. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Ahora, uno se preguntará, aquí hay una pregunta bien interesante, es ¿por qué Dios se agradó del sacrificio de su Hijo Jesús? ¿Cuál era el propósito de esto? O sea, Dios, ya sabemos, lo tenía planeado, nada lo cogió imprevisto, Dios lo tenía ya predeterminado. La pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿Cuál era el propósito? Y hay muchas respuestas. Una de ellas, podríamos decir, es que a través de lo que hizo Jesús, el Padre se agradó, porque con la muerte de Jesús se dio cumplimiento de la redención. No había nadie que pudiera pagar por el rescate de nosotros. Y solamente a través de la muerte de Jesús pudimos ser ¿qué? Redimidos. Pudimos salir de la condenación del infierno. Entonces el Padre se agrada porque a través de su Hijo Jesús ahora hay remisión por los pecados. Número 2, el Padre se agrada porque su plan de salvación se cumplió. Tal cual como Él tenía diseñado desde antes de la creación del mundo, eso se hizo. También nos da a entender algo, que absolutamente nada ni nadie se puede oponer, puede ser un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Que cuando Dios tiene un plan, que cuando Dios traza un propósito, absolutamente nadie puede frenar el propósito de Dios. Entonces, amado, descansamos. Porque si Dios tiene un plan contigo, si Dios tiene un plan con tus hijos, si Dios tiene un plan con tus nietos, téngalo por seguro que nada ni nadie va a frenar ese propósito para que el plan de Dios se pueda cumplir en ellos. Entonces, todo esto nos va llevando a que nosotros soltemos tantas cargas que quizás tenemos y que entreguemos, si hay alguna persona que está enferma en este momento, en algún hospital, en alguna clínica, oremos a Dios de esta manera diciéndole: Señor, tú tienes el control de todas las cosas, estamos conociéndote como un Dios soberano. ¿De qué me sirve preocuparme, angustiarme, estresarme por la situación? Señor, yo voy a confiar en ti porque tú tienes el control de todas las cosas. Número 3, porque a través de la muerte de Cristo nosotros recibimos la salvación. ¿Cuántos han recibido la salvación? No hubiese sido posible, no habría otra manera, no había otro mecanismo, no había otro camino para poder obtener la salvación, la raza humana, que ustedes o yo hubiéramos tenido la salvación, si no hubiese sido por la muerte de Cristo Jesús. Entonces Dios se agradó de la muerte de su Hijo, porque a través de la muerte de su Hijo Jesús, nosotros, que ahora pertenecemos a la familia de Dios, podemos tener la vida eterna, podemos tener la salvación. No era por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hagamos. No hay una sola manera, no hay ninguna manera para poder llegar al Padre si no es a través de Jesús. Solamente hay un camino, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Cristo Jesús. Diga el que está a su lado: nadie más nos puede llevar al Padre sino Cristo Jesús. Y eso lo dijo Jesús. Número 4, ¿por qué Dios se agradó de la muerte de su Hijo Jesús? Porque a través de la muerte de su Hijo Jesús, escúcheme, el pecado fue vencido. ¿Qué pasó con el pecado? Fue vencido. No hay ninguna autoridad por encima de Cristo Jesús.
Es más, ni siquiera la muerte, como lo veremos estos días, ni siquiera la muerte lo pudo vencer a Jesús. Ahora el pecado, que era un aguijón, ahora la muerte, que era algo tremendo, ahora algo que nos subyugaba, a través de la muerte de Cristo Jesús, el pecado fue vencido. Por tanto, si tenemos a Cristo Jesús, no importa qué pecado hayamos cometido, no importa lo que hayamos hecho, a través de la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario, a través de esa sangre, todos nuestros pecados son perdonados. Podemos ir confiadamente hasta el trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, y entrar a la presencia de Dios, sabiendo que aquel pecado que nos tenía distanciados, que nos tenía separados, aquello que nos alejaba de Dios, a través de Cristo Jesús creó un puente para que a través de su sangre preciosa, de su muerte en la cruz del Calvario, ahora tuviéramos comunión con el Padre. Por eso el Padre se agradó. Pero ¿qué más? La muerte en la cruz del Calvario, el Padre se agrada porque es la manera de mostrar la magnificencia del amor de Dios hacia nosotros. No hay algo más grande en esta tierra que el ser humano pueda recibir que lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Y Dios, a través de eso que pasó en la cruz del Calvario, estaba mostrando, estaba evidenciando, estaba dando a conocer el amor grande que el Padre tiene por la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor, no hay una mayor manifestación. Tú puedes recibir muchos regalos en esta tierra. Yo puedo recibir muchas cosas grandes en esta tierra, pero nada se podrá comparar. Nada le podrás dar a alguien algo mejor, algo más grande que el conocimiento de Cristo Jesús y que esa persona sea salva. Si tú quieres dar el regalo a alguna persona, si tú quieres recibir el mayor regalo en tu vida, esa persona se llama Cristo Jesús. Pero número 7, porque la mayor bendición ofrecida por Dios estaba siendo entregada. No era una promesa, ahora era una realidad. Por eso y muchas razones más que podríamos citar, Dios se agradó por la muerte de su Hijo Jesús. Alguien podría decir, pero qué tan cruel, qué tan duro. Sí, tenía que ser así porque no había otra manera. Y lo vamos a estar mirando durante esta semana, en las próximas 3 reuniones. Vamos a ver en detalle cada uno de los eventos, de los acontecimientos, de su corona de espina, de los clavos, de tantas cosas que pasó Cristo, porque cada una de ellas tiene un significado valioso para nosotros. Diga conmigo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la obra más grande de la soberanía de Dios. Por eso Pablo, como hemos venido estudiando en la iglesia, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien. Eso que era tan duro, que fue tan cruel, que fue tan inhumano lo que hicieron con Jesús, eso Dios lo tradujo en la más grande bendición. Eso que era tal vez lo más nefasto, que según la iglesia tradicional y en su máxima autoridad papal dice que fue la derrota más grande, no es cierto. La Biblia lo que dice que fue la victoria más grande, porque a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos salvos. Y esto nos da otra lección a nosotros, amados. Y es que detrás de aquellos momentos de sufrimiento, aquellos momentos de lágrimas, aquellos momentos de dolor, Dios eso lo convierte en una gran bendición para nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Y todo esto Dios desea que nosotros lo conozcamos a Él como el Dios soberano, amados. Que no nos angustiemos, que no andemos nosotros preocupados, afanados, sino que sea un pueblo que conoce a un Dios que tiene el control de todo, que sabe que todo ayuda para bien, un Dios que traduce las derrotas, los fracasos, los traduce en bendición, para que nosotros como sus hijos, nosotros como su pueblo, podamos andar confiados y seguros que tenemos el Dios que siempre al final y a la postre nos dará la victoria. Ese es el Dios. La única razón por la cual Cristo vino a esta tierra fue para darnos la salvación y la vida eterna. No hay otra razón, amados. Todo lo demás es añadidura. Por eso, si hay algo que la gente tiene que buscar, es a Cristo Jesús para recibir el mayor regalo. Lo más grande que tú puedes tener, yo espero que tú ya lo tengas. El regalo más grande que el ser humano puede tener es
tener la certeza, tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna. Si tú ya tienes eso en tu vida, no te preocupes absolutamente por nada más, porque todo lo demás, conforme al propósito de Dios, vendrá para nosotros como una añadidura. Tristemente, la gente lo que más está buscando de Dios, lo que más está buscando de Cristo son las añadiduras. La gente corre a buscar a Cristo para que le haga un milagro. La gente corre a buscar a Cristo para que le sane a un enfermo. La gente sale a buscar a Cristo para que lo prospere en el área económica. La gente sale a buscar a Cristo para recibir las cosas de Él, para recibir las añadiduras. Pero realmente nosotros debiésemos primeramente, yo no sé si ustedes tienen la certeza de eso, las personas que nos ven o nos escuchan, si tienen la certeza de tener la salvación. Porque debe ser lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre que gane absolutamente todo en esta tierra? Que sea un gran empresario, un gran hombre de negocios, que pueda tener mucha fortuna en esta tierra, pero si no tiene el regalo más grande, ¿de qué le sirve? Dice la Escritura que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es ¿qué? Su alma. Y a eso vino Jesús. Jesús no vino para enriquecer a la gente. Jesús no vino para hacerle las cosas que tú quieres, para llevarte a pasear, para tener la casa de tus sueños, para tener el carro que siempre has querido tener. A eso no vino Jesús. Jesús primeramente vino como esencia, vino a darnos la vida eterna y la salvación. Y escuchen por favor, porque vamos a estudiar muchas cosas importantes. ¿Qué sucedió con Cristo? Acompañen por favor Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Por qué el Cordero de Dios tuvo que ser sacrificado? Mateo 16, 21. Y vamos a ver cómo Jesús tenía un pleno conocimiento de todo lo que iba a pasar, de cada circunstancia, de cada evento, de todo lo que lo rodeó a él en esa semana, que fue una semana crucial para la humanidad. Dice la Biblia, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Jesús les dijo, Jesús les profetizó: es necesario que yo tenga que venir y tenga que padecer mucho de los ancianos, de los principales ¿qué? Sacerdotes y de los escribas. Y mire lo que dice Jesús: y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús lo tenía claro, amados. Jesús sabía absolutamente que todas las circunstancias, que todo lo que estaba pasando tenía que pasar. Jesús era consciente de todo. Y noten algo interesante aquí: cómo los mayores detractores, cómo los mayores enemigos de Jesús no estaban afuera. Los mayores enemigos de Jesús no son los ateos. Los mayores enemigos de Jesús no son los demonios. Los mayores enemigos de Jesús están dentro de los templos. Personas que dicen conocer a Jesús, pero sencillamente no le interesa a Jesús, porque están detrás de otras cosas. Mire, aquí está hablando los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los que habían escrito la ley. Ellos eran los que perseguían a Jesús. Hoy en día, ¿cómo se traduce eso? Que pueden haber personas que están en los templos, hoy se abarrotan los templos, hoy va la gente a los templos, hoy se llenan las iglesias, porque quieren, hay como una carga de conciencia, y voy a buscar a Dios ahora sí, y voy a ir allá esta semana, porque es la Semana Santa, entre comillas. Pero van a los lugares y son personas que asisten, pero no conocen a Jesús. Yo no sé si de pronto aquí hay alguien que no ha tenido la experiencia con Jesús, que ha escuchado hablar de Jesús, que lleva muchos años escuchando la palabra, que hace mucho tiempo se congrega en una iglesia, pero que realmente no conoces a Jesús. No has tenido un encuentro personal con Él. No lo distingues todavía. No sabes quién es Jesús. Conoces una religión. Conoces que te hablen de Jesús, pero tú no conoces a Jesús. No has abierto tu corazón para que Jesús entre a tu vida y tú tengas una relación personal con Él. Porque si lo conociésemos verdaderamente, entonces no cometeríamos pecados de una manera deliberada. Entonces hablaríamos de Jesús. Entonces predicaríamos de Jesús. Entonces vivíamos como Jesús dice que debiésemos vivir. Pero vamos a seguir. Mateo capítulo 17, verso 22. Lo que estoy leyendo
es para que podamos tener el conocimiento de que Jesús sabía todo lo que estaba pasando, que Él era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Y en Mateo 17, 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado en manos de hombres. Jesús lo sabía, amados. Jesús tenía el conocimiento que Él iba a morir, tenía conocimiento de su agonía, tenía conocimiento del sacrificio que iba a pasar. Él tiene conocimiento de todo, amados. Él sabe lo que tú estás pasando hoy. Él sabe lo que vas a pasar mañana. Nosotros no lo sabemos. Él sí lo sabe. Y el mismo Mateo capítulo 20, versículo 17. Jesús sigue hablando. Y vemos cómo Jesús tenía total conocimiento de la situación que estaba viviendo. Mateo 20, 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Yo quiero que sigan notando cómo Jesús tenía conocimiento perfecto. Él no tenía ninguna duda. Él no tenía ninguna incertidumbre. No, Él sabía todo. Dice el verso 19: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Esta palabra escarnecer es se burlen de Él, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día ¿qué? Resucitará. Es impactante, hermanos. Él sabía que iba a morir, que lo iban a azotar, pero también tenía la certeza que al tercer día ¿qué? Iba a resucitar. Entonces el plan soberano de Dios estaba por cumplirse. Juan en el capítulo 1, versículo 11, escúchenlo, dice: a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mire, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo, ¿qué es a lo suyo? ¿A qué venía Jesús? A lo suyo vino. A lo suyo, dice la Escritura, a cumplir su propósito, a hacer lo que Él tenía que hacer, a lo suyo, a redimir al pueblo, a salvar a la humanidad, a lo suyo. Ese era el objetivo de Jesús. Él cuando el Padre lo envía, Él sabe que venía para eso. A lo suyo vino, a hacer lo suyo. Pero dice la Escritura, y los suyos, ¿quiénes son los suyos ahora sí? El pueblo de Israel. ¿Los suyos qué dice la Escritura? No le recibieron. O sea, Él vino a traer la salvación a su pueblo, y su pueblo no la aceptó. Vino a cumplir el propósito. Dice el versículo 12: mas a todos, ¿quiénes son todos? Todos, gentiles y judíos, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sean judíos o sean gentiles. Notan esto: vino a traer salvación, a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Más, si se abre la puerta, más a todos, esos todos son judíos y no judíos, más a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y ahí nos dio la puerta, ahí se abrió la puerta a la salvación para nosotros como gentiles. Porque los suyos no le recibieron, pero nosotros, que somos la iglesia, que estábamos descalificados, que no estábamos dentro del árbol de Él, nos injerta en su árbol, en su vid. Y ahora nosotros, por creer en Cristo Jesús, obtenemos la salvación. Pero lo que quiero que sigan notando es cómo el Hijo de Dios tenía pleno conocimiento. Y esto me parece tremendo. Jesús tenía una seguridad pasmosa. Él sabía lo que iba a pasar. O sea, eso no fue que lo golpearon y no sabían. Yo no sabía que me iban a golpear. Yo no sabía que me iban a crucificar. Yo no sabía que me iban a colocar una corona de espinas. Absolutamente todo Dios, a través de la persona de Jesús, tenía el conocimiento. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 3. Y vamos a seguir viendo cómo el Señor, en su soberanía, porque estamos hablando que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que Dios tenía el control, que Jesús tenía el control de todo lo que le estaba pasando en aquella época. Mateo 26, verso 3. Entonces los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Los que manejaban la sinagoga, los que tenían el estudio de la palabra, que conocían la Torá, que conocían el Antiguo Testamento. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote.
¿Llamado cómo? Pregunto, ¿quién era el sumo sacerdote? Se supone que es la autoridad máxima de los sacerdotes. Aquel hombre que supuestamente estaba colocado para ser el puente entre los hombres y Dios. Era la persona de más autoridad. Y para que fuera un sumo sacerdote, se suponía que tenía que conocer muy bien las escrituras. Caifás se supone que era un hombre muy letrado, muy conocedor de Dios, que conocía todas las profecías. Era un hombre que era estudiado, eso no era cualquier sumo sacerdote. Escuchen, versículo 4. Y tuvieron consejo, es decir, dialogaron entre ellos, comenzaron a hablar entre ellos, entre las máximas autoridades, entre la élite de la religión de ese entonces. Las personas que más hablaban de Dios, los que manejaban la sinagoga, las personas de autoridad, los religiosos del momento, los sacerdotes, las personas que tenían, se jactaban y se vestían como las personas de mayor autoridad. Eran los que tenían el conocimiento aparentemente de Dios. Versículo 4. Y tuvieron consejo, ¿para qué? Para prender con engaño, diga conmigo, con engaño a Jesús y matarle. ¿Quiénes lo iban a matar? ¿Quién maquinó todo eso? ¿Quién estaba planeando todo eso? Fíjense que no eran los de afuera, no eran los pecadores, no eran los ateos. Era la gente que estaba adentro. Porque lo que más le hace daño, lo que más perjudica a la gente es la religión. Porque esa religión los está alejando de Dios. Porque tantos dogmas, tantas tradiciones, lo que está buscando es que la gente no conozca verdaderamente a Jesús. Los religiosos, escúcheme, pero decían, ¿sí? Tramaban, planeaban, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo matamos a ese Jesús que se ha vuelto una piedra de tropiezo para nosotros? Jesús que está colocando a la gente en contra nuestra. Jesús que nos está dañando el negocio. Necesitamos quitarlo. Porque la gente está buscando más a Jesús y ya no nos busca a nosotros. La gente ya está buscando más a Jesús y ya no depende de nosotros. La gente ya no nos está necesitando. La gente está dependiendo de Jesús. Tenemos que quitarlo del camino. Tenemos que matarlo. Pero escuchen, decían, versículo 5, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Lo tenemos que prender, lo tenemos que matar, pero no ahorita. Porque era el tiempo donde se reunía el pueblo judío. Porque la gente ya había visto milagros de Jesús, porque la gente ya estaba hablando de Jesús, porque ya tenía muchos seguidores Jesús, y decían, no lo hagamos ahorita, no es el tiempo, porque la gente se nos va a venir en contra y causamos un gran alboroto. Dejemos que pasemos la fiesta de la Pascua, dejemos que pasemos todo esto que vamos a hacer y después de eso lo matamos. Era el plan de ellos. Cuando ya los judíos se vayan cada uno para sus tierras y ya aquí ahí lo vamos a matar. Era el plan de los hombres. Pero diga conmigo, el hombre propone y Dios dispone. Y eso es lo que enseña Santiago. No digas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tal cosa, voy a montar este negocio, voy a comprar tal cosa. No digas eso. Más bien diga, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. Nosotros podemos hacer muchos planes, amados, en lo humano. Pero debemos entender que Dios es el que tiene la última palabra. El médico puede decir, no, ese paciente se va a morir, ya no hay nada que hacer. Eso es una palabra de un hombre. El hombre puede decir eso, pero Dios es el que dispone. Y si Dios tiene esa persona para levantarla ese lecho de enfermo hoy día, para sacarla de esa enfermedad, de ese diagnóstico y darle la salud y darle nuevos órganos, ¿Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? La gente puede decir, usted está quebrado, ya no tiene nada que hacer. Eso lo puede decir la gente. El hombre puede decir eso. Pero si Dios tiene para darte una idea y con esa idea llevarte a otro nivel y con esa idea abrirte puertas y hacer cosas maravillosas contigo, pues Dios es el que tiene la última palabra. Entonces nosotros no podemos depender de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento. Ellos estaban diciendo, vamos a hacer esto, vamos a planear esto, pero Dios tenía otro plan. Ellos decían, no durante la fiesta, esperemos tantico que la gente se nos vaya y ahí sí hacemos eso. Pero escúcheme, no era en ese tiempo. Dios tenía planeado que tenía que ser en la fiesta de la Pascua. Ahí tenía que ser, durante la fiesta, contrario a los planes de los hombres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Todo esto nos está mostrando que la soberanía de Dios es inviolable.
que nadie se puede oponer. Dios ya tenía planeado desde antes de la eternidad que ese era el momento para Jesús, que ese era el momento para que le llegara su hora, para que se consumase todo aquello que el Señor tenía planeado hace muchos años. Pero Jesús entra a la sinagoga en Lucas 4:18. Están todos los sacerdotes, están todos los escribas, seguramente que estaba el sumo sacerdote, y entra Jesús y toma el rollo y comienza a leer este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Cierra el rollo, lo entrega al sacerdote y le dice: hoy se cumple esto que está escrito. Se miran entre ellos, se cimbra ese lugar, se llenan de ira. Dice: ¿cómo puede decir a este hombre que se está cumpliendo? ¿Era real eso? Claro. Eran los que habían leído muchos años atrás del Mesías. Ahora el Mesías estaba con ellos y no le reconocieron. Ese es el prototipo de las personas que han escuchado y escuchado y escuchado hablar de Jesús, que saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tienen un encuentro personal con Él, pero no lo conocen, saben de Él, pero no han tenido una relación con Él, no lo han aceptado en sus vidas. Ahí estaban los religiosos de ese tiempo. Se estaba cumpliendo una profecía a los ojos de ellos. Debiese ser otra actitud. Debiese ser haberse alegrado, felices. Ya tenemos al Mesías, al que tanto hablamos, al que tanto predicamos. Ahora está con nosotros Jesús, el Hijo de Dios. Celebrar porque ya estaba ese Mesías, el cumplimiento de esa profecía ya estaba con ellos. Pero al contrario, ¿qué hicieron ellos? Escúcheme, Lucas capítulo 4 versículo 29. Se llenaron de ira, se pusieron furiosos y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas dice la escritura, él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo quisieron llevar allá: vamos a matarlo. Este tipo es una oposición tremenda, no lo podemos dejar más con vida. Y fueron al peñasco y lo iban a lanzar. Pero Jesús pasó como si nada y no pudieron ni siquiera tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudieron matar? ¿Por qué? Porque no era el día todavía para Jesús. Porque Jesús no iba a morir de esa manera. Porque Dios tenía planeado algo. Y Jesús pasó tranquilo. Porque Jesús sabía: no, es que yo no voy a morir. Yo no voy a morir despeñado. Yo no voy a morir aquí. No, yo no voy a morir ahí que me esnuqué. No, yo no voy a morir de esa manera. Él tenía. Por eso no estaba preocupado. Por eso estaba tranquilo. Qué bueno que nosotros podamos tener también un conocimiento y decir: ¿yo por qué me preocupo si Dios tiene el control? Tiene una cantidad de cosas que están opuestas a ti, que son oposición para ti, que te quieren destruir. Y tú dices: ¿yo por qué me preocupo si Dios tiene el control de mi vida? Si Dios tiene el control de mi familia, ¿para qué me angustio si solamente Dios sabe? ¿Por qué me afano? Y te pueden decir muchas cosas y tú dices: no, yo confío en Dios y yo sé que este no va a ser mi final. Yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. Yo sé que esto que estoy pasando es algo temporal. Yo sé que esto es momentáneo, pero tengo un Dios que por su palabra me ha hablado y me ha dicho que grandes cosas hará conmigo. Porque yo estoy seguro que el propósito de Dios en esta tierra no se ha cumplido todavía. Y pueda que los demás digan cosas. Y pueda que todos estén en contra tuya, pero tú estás con Dios y tú sabes que Dios hasta aquí te ha sostenido y que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y que nada ni nadie se va a oponer para el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? Jesús estaba tranquilo. Abraza el que está a su lado y diga: esa misma soberanía y ese poder absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas, la sigue teniendo en nuestras vidas. Tenemos un Dios que es poderoso, amados, escúcheme. Un Dios que no se le sale nada de sus manos.
Jesús tenía claro, sabía en quién creía, sabía quién era su Padre. Estaba tranquilo, porque sabía que si Dios lo permitía, bueno, es la voluntad de Él. Y si no, bueno, Dios sabe por qué no. Por eso los discípulos, cuando tenían que ser amenazados, que iban a morir por causa de Cristo, no se asustaban, no se amedrentaban, no se ponían a llorar, no se escondían. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No. Y los vamos a echar a los leones. Tranquilos, échenos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que ustedes pueden pensar muchas cosas, pero tenemos un Dios grande y poderoso que Él nos puede salvar de las garras de los leones. No nos preocupamos. Ahora, si por alguna razón llegamos a morir, tranquilos, entendemos que era la voluntad de Dios y estamos tranquilos. Porque entendían que siempre con Dios ganamos. Amén. Diga conmigo, siempre con Dios ganamos. Por eso Jesús no tuvo ningún temor de enfrentar la muerte. Y ellos se confabularon y vamos a matarlo y vamos a despeñarlo. Y Jesús tranquilo, porque tengo que preocupar. La actitud que debemos tener nosotros, amados. Si es que verdaderamente estamos en Dios, si es que le hemos conocido, o simplemente seremos unos religiosos que nos congregamos, pero que nos asustamos bien, con la situación nos angustiamos. O sea, tenemos a Dios, decimos que creemos en Dios, pero cuando vienen los momentos más duros de nuestra vida, nos echamos para atrás y actuamos como los impíos que no conocen a Dios. Y lloramos y nos desesperamos. Es que se va a morir. Pues, si se va a morir, pues será la voluntad de Dios. Y si no, pues Dios hará cosas grandes. Y eso será para la gloria de Dios. Descansamos en Él. Tenemos que ser diferentes, amados. O sea, tenemos que vivir un cristianismo auténtico. Y eso lo vive la persona que conoce la soberanía de Dios. Por eso la serie nos ayuda a tener una madurez, a estar firme, a estar sólidos, a no dejarnos mover por las circunstancias, sino confiar en Dios. No durante la fiesta de la Pascua, para que no se cause alboroto. Y nadie puede alterar el plan de Dios. Por eso el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 dice: ¿quién será aquel que diga que algo sucedió que el Señor no mandó? Es decir, puede haber algo que suceda en esta tierra que Dios no tenga el control. Y la respuesta es no. Absolutamente Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí crees eso o no? Sí. Que Dios tiene el control de tus hijos. Hoy alguien puede estar desesperado por ese hijo, por esa hija. Y Dios mío, tranquilos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto a los cristianos, a nosotros como hijos de Dios, nos tiene que producir mucha confianza. Nos tiene que producir mucha fe, mucha seguridad de saber en dónde estamos parados, de saber en quién estamos confiados y que nosotros no estamos confiados en un Dios que no sabe qué va a pasar. Un Dios que tiene que cargarlo porque tiene pies pero no anda. Que tiene ojos pero ¿qué? No ve. Oídos tiene pero no escucha. Iguales a aquellos que los cargan. Ciegos, llenos de religión, llenos de tradiciones. Que sean latigazos en esta época, que quieren ir a visitar 7 templos y a comer empanadas, pero no conocen al Dios de la vida, al Dios eterno, y que se creen muy espirituales, hoy cargando unas palmitas, celebrando la entrada triunfal de Jesús, y esos mismos que cargaban las palmitas y alababan Hosana al Hijo de Dios, esos mismos que estaban con las palmitas levantándolo, a las horas siguientes estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Gente llena de religión, gente llena de tradiciones, de costumbres, pero sin tener a Cristo en sus corazones. Y espero que aquí no haya ninguno de ellos. Que conozcamos al Dios verdadero. Y la manera de saber si lo conocemos es en la manera que actuamos. Porque la fe sin obras es muerta. Decir que crees en Él, pero actuar como los que no creen, es muerto. Qué desperdicio de tiempo. Necesitamos caminar verdaderamente como cristianos. Caifás, ese líder que era la máxima autoridad, él podía decir muchas cosas, y lo vamos a hacer de esta manera. Y nos enseña algo más, que no es lo que el hombre quiera, que no es lo que el hombre diga, que no es lo que el hombre confiese, sino que es lo que Dios quiere. Para aquellos que son confesadores y declaro y decreto en el nombre de Jesús que será levantado y que será sano, y yo lo decreto y yo lo establezco. Palabras. Palabras. Y eso le enseñan a la gente. Y muchos cristianos corren a esos lugares
y profetizan. Y yo veo esto, y yo veo lo otro. Y Dios me dice que allá el hermano que está con camisa de tal color, yo veo un lingote de oro en sus manos y Dios me muestra que tal cosa. Mentiras. Y eso le gusta a la gente. Dígame, ay, hábleme a mí, dígame. Y pueden decir lo que sea, pero finalmente Dios es el que tiene la última palabra. ¿Por qué tuvo que ser en la fiesta de la Pascua? ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. ¿Por qué no murió Jesús allá despeñado? Porque no era la voluntad de Dios, porque Dios no quería. ¿Por qué sí tuvo que hacer en la fiesta de la Pascua? Contrario a lo que ellos querían, porque Dios tenía determinado. ¿Qué es Pascua? ¿Qué se celebraba ese día? ¿Cuánto duraba esa fiesta? ¿Por qué la celebraban? La fiesta de la Pascua, la fiesta que se celebra, que se llama Pesach o Pasac en hebreo, que quiere decir pasar por alto, o quiere decir pasar por un lado. ¿Y qué es lo que celebra el pueblo judío? ¿Qué celebraba? ¿Qué estaban celebrando en ese momento? Estaban celebrando el día que ellos fueron sacados de esclavitud, el tiempo que pasaron, pasaron por el desierto, cómo la muerte pasó por encima y no los tocó a ellos, cómo Dios los guardó, cómo Dios los libró. Y entonces celebran esa fiesta del Pasac o de la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta la mezclan, la reúnen con otra fiesta. ¿Y sabe cuánto dura esa fiesta? 8 días están de fiesta. Porque la reúnen con otra fiesta que ellos celebran, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y juntan esa fiesta. Y estaban en esa fiesta. Eran 8 días. Entonces dejemos pasar estos 8 días y después sí. Y Dios dijo, no, es que es ahí, en medio de esos 8 días. Porque no es cuando el hombre quiera, es cuando Dios quería. Y ahí en ese momento comienza a gestarse la historia de nuestra salvación. Amén. Estaban recordando eso. Y había una cantidad de cosas que ellos entendían. Que tenían que traer unos corderos. ¿Recuerdan eso? Y entonces llegaban de todas partes del mundo. Llegaban allá a celebrar esa fiesta. Y cada uno traía su cordero. Pero no era cualquier tipo de cordero. No era cualquier tipo de ofrenda. Traiga el cordero que está como de perniquebrado, tráigalo. No. Ese que está como medio tuerto, tráigalo. No. Tenía que ser perfecto. Perfecto. No era ese manchado que está ahí como medio percudido. No, tenía que ser blanco. Y todo eso era una sombra. Una sombra del verdadero Cordero de Dios. De Cristo Jesús. De ese Jesús que vino de una forma perfecta. Tentado en todo, pero sin pecado. Ni una sola mancha tenía Jesús. El Cordero de Dios, la ofrenda que tenía Dios para la humanidad, lo mejor, lo más perfecto, para que ustedes y yo fuéramos salvos. Ellos recordaban esto, la fiesta, era tremendo. ¿Cuántos corderos se sacrificaban en esa época, más o menos? Dicen los historiadores que eran cerca de 250,000 corderos que eran sacrificados en un lapso de 2 horas, que se necesitaban más o menos unos 600 sacerdotes. Por lo tanto, era un río completo, degollando corderos, degollando corderos, degollando corderos. Y todo eso desembocaba en un río, en un arroyo que se llamaba Cedrón. Y todo eso que estaba pasando ahí simplemente era una sombra de la sangre que el Cordero de Dios iba a derramar en esta tierra para limpiarnos de todo pecado. Ellos estaban viviendo eso. Estaban en esa fiesta, estaban en la celebración, recordando, pero todo eso era una sombra. Ahora la realidad estaba con ellos y no la reconocían. Por eso Dios tenía que hacer cosas tremendas. Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre que era regada por todo lado ahí en el arroyo de Cedrón, limpiaba los pecados. Y por un momento se sentían que estaban limpios de pecado. Los cubría superficialmente. Pero al año entrante tenían que volver a hacer lo mismo. Tenían que volver a sacrificar lo mismo.
Pero ustedes recordarán las palabras de Juan el Bautista, ahí en el capítulo 1, versículo 29 de Juan, cuando ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan el Bautista ve más allá, dice, ahí está Jesús. Y Jesús no viene a cubrir los pecados, sino que Jesús viene a ¿qué? A quitar los pecados, a borrar los pecados. Y ahí se está dando algo que es la parte histórica de lo que están viviendo ellos hace muchos años, con una realidad que están viviendo. Y está ahí Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos enseña a nosotros que cuando tenemos a Cristo verdaderamente en nuestro corazón, ese Cordero de Dios quita todo nuestro pecado. Y no importa la maldad, no importa lo que hayamos hecho, el Cordero de Dios llamado Cristo Jesús en la vida de una persona quita todos los pecados, porque la sangre de Cristo fue derramada para limpieza de nuestros pecados. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecados. Y ahí hay una sombra hermosa. Pero sigamos, por favor, ¿qué más dice la Escritura? Miqueas capítulo 7, versículo 19. Hay una tradición que ellos manejaban, que era un ceremonial, donde tomaban un carnero y a ese carnero le imponían las manos, como una señal de transferir los pecados, y el carnero se iba, se desaparecía, moría. Lo dejaban ir. Eso es una representación también, sombra, de lo que Jesús hizo. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Volverá a tener qué? Si nosotros vamos a Él, Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué simboliza? Que cuando una persona, un ser humano reconoce su pecado, va delante de él, él toma los pecados y dice, y no lo recordaré jamás. No me volveré a acordar más de tus pecados ni de tus transgresiones. Estás completamente limpio. ¿Y eso es maravilloso o no? Esa es una de las noticias lindas para el ser humano. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. A que al creer en Él, Él borra todos nuestros pecados. Una de las cosas que enseña la psicología moderna que se ha metido en la iglesia es a que la persona no sienta culpabilidad. No, usted no sienta culpabilidad. No, tranquilos. Sencillamente no se sienta culpable. Y escúcheme, el ser humano se tiene que sentir culpable. Nos tenemos que sentir culpables que le hemos fallado a Dios. ¿Si es así o no? Yo no puedo decir, no, yo no me siento culpable. Yo hago esto, el borracho se emborracha y hace una cantidad de cosas, pero no se sienta culpable, no se preocupe. Él tiene que sentirse culpable de que es un borracho. Él tiene que entender la palabra que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tiene que sentir que le ha fallado a Dios. Tenemos que sentir, escúcheme, como seres humanos, que le hemos fallado a Dios. Que sí hay un Dios que es misericordioso, un Dios que es amoroso, pero también es un Dios que es justo y que a cada quien le dará lo que corresponde. Y que si nosotros estamos en pecado, estamos en riesgo. Y que si estamos practicando un pecado, no somos cristianos, punto. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Y puedes estar aquí sentado y puedes estar escuchando. Pero si estás practicando un pecado, es decir, lo hace frecuentemente, es un mentiroso, es un mitómano, es un pecado y tienes que reconocer que es un pecador. Y que el padre de todo pecado es Satanás, de toda mentira es Satanás, ¿o no? Sí, y yo tengo que reconocer que estoy mal con Dios. Y yo no puedo ir donde el psicólogo, es que me siento tan mal. No, tranquilo, no se sienta mal, no sienta que está siendo afectado en su corazón. Más bien hagamos esas terapias y confiese, no estoy mal. No, amados, el ser humano tiene que confesar que si está en pecado está mal delante de Dios. Y que él tiene que ir delante de la presencia de Dios, que tiene que ir ante Jesús, tiene que pedirle perdón para que la sangre de Jesús le limpie todo pecado. Y que no habrá otra manera de ser limpio sino a través de Cristo Jesús. Y puedes traer ofrendas y puedes colaborar mucho en la iglesia y puedes cantar muy bonito y puedes predicar y lo que sea, pero si hay pecado en tu vida sin confesar, estás mal delante de Dios. Y tienes que entender que Jesús vino precisamente a solucionar ese problema de P mayúscula, y es el problema del pecado del ser humano. Él no vino a enriquecerte, Él no vino a cumplir tus sueños,
Él vino a limpiar el pecado de la persona. Y puede ser mi hijo, puede ser mi hija, puede ser mi esposo, puede ser la persona más querida. Pero si está en pecado y si esa persona muere practicando un pecado, va a tener condenación eterna. Y Jesús vino precisamente a librarnos de eso. A librar al ser humano. ¿Y cómo van a saber ellos si no se les predica? Hay que predicarles la verdad. ¿Cómo van a saber ellos cómo se van a arrepentir de sus pecados si lo único que hablas es que Dios te va a prosperar, que Dios va a sanar tu negocio, va a prosperar tu negocio, Dios va a sanar tu familia, Dios va a hacer solo las cosas añadiduras? Hay que decirles que primero tiene que arreglar tu situación con Dios en lo que tiene que ver con el pecado. Y que es lo principal. Y que ya como añadidura, Dios va a prosperar si quiere su negocio, Dios va a sanar su familiar si Él quiere, Dios va a abrirte puertas si Él quiere, pero todo es secundario, todo es añadidura. Pero el problema de P mayor hay que solucionarlo, que se llama el pecado en el corazón de las personas. El pecado en la vida de las personas. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo se van a convertir al Señor si no se les predica directamente? Y Jesús no vino con pañitos de agua tibia. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer. Y Él sabía que era la única manera para ser limpiado del pecado. Pero tranquilo, no se preocupe, que eso Dios es tan bueno. Dios no te va a condenar. Dios no te va a mandar al infierno. Y tiene toda la razón. Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va voluntariamente al infierno por sus pecados. No es el plan de Dios, no era el propósito. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero la persona, si practica pecado, él mismo busca. La verdadera condenación es no tener a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la condenación. Si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Cordero de Dios que quita el pecado. Mateo capítulo 26, versículo 19. Veamos que Jesús comienza a preparar la Pascua. Dice que el primer día, Mateo 16, 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya sabemos, pan sin levadura, la levadura que habla, cuando la Biblia habla sin levadura, ¿qué hace referencia? Al pecado. Siempre que se hable de levadura es un sinónimo de pecado. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Él le dijo, noten cómo él tiene el control de todo. Id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Noten de nuevo el control de Jesús en todas las cosas. Sobre la hora, sobre todo lo que el tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. O sea, Jesús sabía eso, ¿dónde iba a celebrar la Pascua? ¿Con quién? Claro, lo sabía. Hay un pasaje paralelo que está en el libro de Marcos capítulo 14. Verso 13, que estos son detalles que están en la escritura, pero que esos detalles nos hacen ver cómo el Señor tiene control de todas las cosas. Escuche lo que dice Marcos 14, 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, entonces Jesús llama a 2 discípulos y le dice a ellos 2, va a ser lo siguiente, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Uno lo lee y no ve muchos detalles. Este es un episodio que tal vez uno dice, pero no tiene mayor cosa. ¿Dónde está el detalle de esto? Que Jesús le dice a 2 discípulos, ustedes cuando lleguen a la ciudad van a ver un hombre que tiene un cántaro con agua. Nosotros lo entendemos y no nos parece nada extraordinario. Para ellos era extraordinario y se miraron un cántaro de agua. ¿Por qué era extraordinario para ellos? Porque los hombres no cargaban los cántaros de agua. Porque ese era un oficio de las mujeres. Era una labor doméstica. ¿Recuerda usted la samaritana? Ella era la que iba a recoger el agua. Eso no le correspondía a los hombres. Lo extraordinario ahí es que iba a haber un hombre que no era usual, un hombre que iba a llevar un cántaro con agua. Era más fácil, era muy fácil identificarlo, ¿o no? Claro, si todos los hombres llevaran cántaros de agua, ¿cuál sería? Pues, ¿cuál será este? No, pero es que era un hombre. A mí me impacta es esto, el control de Jesús, de Dios, de todas las cosas, los detalles tan pequeños. Entonces era muy fácil. Y cuando ven a ese hombre, dice, mira, aquí va el hombre, y va y lo lleva al aposento.
Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Dios tiene cuidado hasta del más pequeño detalle. Hasta las cosas que nos parecen como triviales, sin importancia, Dios tiene el control de esas cosas. De aquellas cosas que tú dices, pero Dios, ay Dios, ¿qué se va a importar? Pues a Dios le importan los pequeños detalles que pasas en tu vida. Las pequeñas cosas. Escúcheme. Lucas 22:14. Ahí se reúne Jesús en el aposento que ya han preparado. Ya llegan, siguen a este hombre. Ah, que esta es la casa, este es el aposento. Van y lo preparan. Cuando era la hora, ya está Jesús ahí con los discípulos. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, mire, este es un signo de admiración. Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es la última Pascua. Y yo anhelo esto. O sea, Jesús desde antes había deseado que llegara ese día para estar reunido con sus discípulos y celebrar la última cena. Yo he deseado esto. Todo lo que hoy se ve que hace la religión tradicional y en muchas iglesias simplemente son tradiciones. Ahora estaba la realidad, todo esto que estaba ahí. ¿Qué había en ese lugar? ¿Cómo estaba preparada la cena? ¿Qué tenían ahí? Vamos a mirar, porque hay detalles que estaban en esa mesa aquella noche. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, Mateo 26:20, más o menos eran 6 de la tarde, se sentó a la mesa con los 12. Recuerde que entre los 12, ¿quién estaba ahí en esa mesa? Judas. Judas estaba ahí sentado, ¿sí o no? El hecho de que estuviera sentado ahí, ¿quería decir que era uno de ellos? No. Judas estaba ahí, pero Judas no había entregado su vida a Jesús. Podríamos decir hoy en día, Judas no se había convertido al Señor. Sin embargo, estaba ahí. ¿Y Judas por qué estaba ahí? Imaginemos este cuadro. Estaban los 12 sentados con Jesús. ¿Y ustedes en qué creen que estaría pensando Judas? ¿En qué? Estoy haciendo un negocio, ya me queda poquito, maestro. Ya en poco tiempo me entregan mis 30 monedas de plata. Me estoy haciendo el negocio de la vida. Jesús hablando, estaba en la ceremonia, pero él pensando en otras cosas. Es el prototipo de las personas que estén en un lugar, que estén aquí sentados, pero que su mente está pensando en otras cosas. Que no le importa, o sea, hoy viene por venir, porque hay que venir, toca. Que están acá, pero su mente está más afuera. Están más preocupados de las cosas de afuera que las cosas de adentro. Están más afanados de las cosas del mundo que de Cristo. Están pensando en el almuerzo y están bostezando porque ya va a llegar la hora del almuerzo. Pero no están pensando en que me estoy alimentando del pan de vida. No están pensando en que estoy creciendo espiritualmente, que tengo que entregar mi vida a Cristo, de que verdad yo estoy mal con Él. Están en otras cosas. ¿En qué voy a hacer ahora más tarde? ¿En qué voy a hacer esta semana? Si me voy a pasear. Están aquí sentados, pueden estar reunidos, pero sus mentes están en otro lugar. Ahí estaba Judas, sentado con el maestro, pero su mente estaba en otro lugar. Y yo espero que ninguno esté aquí en ese sentir de estar aquí sentado, pero su mente en otro lugar. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? Todo eso está profetizado, amados. Isaías 29:13 dice, muchos de labios que me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Que no seamos nosotros, que más bien nosotros seamos los que digamos, Señor, yo tengo que estar cerca de ti, de verdad yo te tengo que buscar. Yo no tengo que estar como estaba antes. Vengo hoy porque es que ya llevo tiempo sin venir a la iglesia y ya toca ir porque da como pena. No, amados, que estemos buscando de Dios porque anhelamos crecer, porque amamos a Dios. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, dice la escritura, se sentó a la mesa con los 12. Recuerde que Jesús les ha dicho, vaya y preparen la mesa, vayan y organicen todo para cuando yo llegue ya esté todo cuadrado, todo organizado. Los discípulos habían ido. ¿Qué había en esa mesa? ¿Cuál era el alimento principal? ¿Cuál era el plato fuerte esa noche? ¿Qué había? Había un cordero
ya estaba completamente desprezado. Estaba ahí, una bandeja ahí con el cordero. Hacía 2 horas ya le habían matado, ya estaba ahí el cordero ya listo para comer. Pero ¿qué más había en esa mesa? ¿Qué más colocaba? Había una bandeja con panes sin levadura. ¿Qué más había en esa mesa? Había unas copas con vino. ¿Qué más había? Había unas hierbas amargas. Ahí estaba todo sobre la mesa. Era la última vez que Jesús se iba a reunir con ellos. Pero cada una de ellas, de los elementos que estaban ahí, tenía su simbólico. Todo eso era sombra. Ahora estaba él. Primero estaba el cordero, pero ahora él estaba ahí, que era el cordero de Dios que quitaba el pecado. Ellos, los discípulos, estaban presenciando lo histórico, la tradición con la realidad. La sombra con la realidad estaba ahí en esa mesa. El cordero de Dios, y estaba el cordero que había sido vuelto nada. Estaba ahí desprezado completamente. Pero estaban los panes, y no eran panes común y corriente, sino eran panes sin levadura. El pan que Jesús les había dicho, sus padres comieron el maná del desierto, pero yo soy el verdadero pan de vida. Ahora estaba el pan de vida. Jesús sin pecado. El pan sin levadura y Jesús sin pecado. Estaba también ¿qué? El vino. El vino. ¿Qué representaba el vino en ese momento? ¿Qué representa? ¿Qué representa el vino? El gozo del Señor, la alegría estaba ahí. Celebrando con alegría esa última cena. Yo creo que ellos estaban felices. Esa alegría de estar Jesús aquí con nosotros. Estar sentados con Jesús. Qué alegría estar aquí con Jesús. La alegría de Jesús en ese vino representado. La alegría de Jesús sabiendo que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sabiendo que estaba cumpliendo todo el propósito de Dios. Sentía alegría. Pero a partir de ese momento ese vino representaba algo más. Y Jesús estaba instituyendo eso. Y es que el vino representaba ¿qué? La sangre que iba a ser derramada. Y estaban las hierbas amargas, que hacían una especie como de una salsa, con unas frutas que tenían granadas y otras frutas, y hacían una especie de salsa. Estaba sobre la mesa. Pero esas hierbas amargas también representaban que por un lado estaba la alegría, estaba el gozo, pero por otro lado estaba la amargura, el dolor, el sufrimiento. Estaba representando a Jesús, que en unas horas después iba a pasar por los momentos más amargos de su vida, de estar literalmente sin el rostro de su Padre. Estaba esos momentos ahí. Pero también, así como representa a Jesús, también nos representa a nosotros, representa la vida cristiana, de que todo no es solamente alegría y gozo, que habrán momentos de alegría, pero también vendrán momentos de ¿qué? De amargura, de dolor, de tristeza, de lágrimas. Y eso es una combinación, una mezcla. Y Jesús lo que estaba mostrando es que su vida era una combinación de momentos dulces y amargos. Como nosotros como cristianos debemos entender, escúcheme iglesia, debemos entender que la vida cristiana no es solamente momentos de dolor, de tristeza, de amargura, sino que también vienen momentos de alegría. Pero que todo no es felicidad, 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 porque también vienen momentos de tristeza y de dolor. Pero esa es la combinación y eso es la vida. Ellos tomaban el pan sin levadura y lo colocaban en esa salsa y comían. Hierbas amargas con vino. Es la combinación, amados. Para que nosotros podamos estar aplomados y entender que la vida cristiana tiene que tener en ocasiones, en temporadas, ese tipo de situaciones. Porque hoy se predica, es un evangelio solamente de felicidad, de gozo, de tener. Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando la persona pasa por crisis, por momentos difíciles, están raquíticos, están endebles, están anoréxicos espiritualmente, porque no saben cómo reaccionar y reaccionan de una forma que uno dice, ¡guau! Porque nunca les enseñaron que sí hay momentos de alegría, que con mis hijas tengo momentos de alegría, con mis nietos tengo momentos de alegría, pero en ocasiones pasaré por momentos de tristeza, por momentos de dolor. Pero eso consiste en la relación, que con mi esposa paso momentos de alegría, que la paso feliz con ella, pero en ocasiones también vendrán momentos de contienda, de discusión, de enojo. Habrán momentos, pero de eso se trata una relación y de eso se trata la vida también, amados. Que debemos estar aplomados y debemos saber que es la combinación de las dos cosas, y Jesús estaba dando la enseñanza. Y tú tienes que tener esa enseñanza, tú tienes que estar aplomado.
Porque ahí es donde la gente comienza a renegar de Dios. Ahí es cuando la gente pasa ese momento de amargura, momento duro, y como no conocen a Jesús, como no conocen la soberanía de Dios, como no conocen no tienen el conocimiento de Dios, entonces reniegan y se apartan de Dios y maldicen a Dios y se ponen en contra de Dios, sencillamente porque no tienen el conocimiento que la vida es la combinación de esos dos tipos de circunstancias. Porque al final todas las cosas que nos ayudan para bien. Entonces es importante que tengamos conocimiento de eso. Jesús sentía gozo. ¿Por qué sentía gozo? Porque Jesús tenía gozo. Creo que Isaías dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, el gozo de Jesús era tan grande, tan alto, que no le importaba la cruz, que no le importaba ser flagelado, o sea, el gozo era tan grande. ¿Cuál era el gozo de Jesús? ¿Por qué Jesús se gozaba? ¿Por qué Jesús no lamentaba, Padre, pero por qué? ¿Yo por qué? No. Se gozaba. ¿Saben por qué? Porque sencillamente estaba haciendo la voluntad del Padre. Ese debiera ser nuestro gozo. Que no importa lo que me digan, pero yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Estoy caminando en la gracia de Dios. Y todo el mundo se vino en contra, todo el mundo me criticó y lo demás, pero yo estoy gozoso porque le estoy obedeciendo a Dios. Amén. Esta es la felicidad de Jesús. Le estoy obedeciendo a Dios. Estoy caminando como Él dice. Estoy haciendo la voluntad. Y eso le producía gozo. Caso contrario, qué amargura para aquellos que pueden tener todo, pero saben que están haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, que no están viviendo como debieran vivir. Hay amargura en su vida y se pueden ver bien, pero su corazón está lleno de amargura porque saben que le están fallando a Dios. Pero tú puedes que hoy pases por momentos duros, críticos, pero sabes que te mantiene firme. ¿Recuerdan de Job? Firme en Dios, no importa, alabo a Dios, busco a Dios. Y tenlo por seguro que recibirán la recompensa como la recibió Job. Amén. Hierbas amargas, sufrimiento y dolor. Ellos no entendían muchas cosas. Su mente no se había abierto tanto para entender. Después lo iban a entender. Después lo iban a comprender cuando vieron a Cristo allá en la cruz del Calvario. Cuando Jesús viene y le lava los pies y dice, Señor, pero ¿cómo lo va a lavar los pies? Ellos no entendían. Les decía, ustedes no entienden ahora, más adelante ustedes lo van a entender. Hay cosas que nosotros no entendemos ahora, pero que más adelante, diga conmigo, lo vamos a entender. El Cordero de Dios estaba puesto para sacrificio. Su hora estaba llegando. Y termina el versículo 20 diciendo, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí se comenzaba a escribir la historia de nuestra salvación. Estaba llegando su hora. Su hora había llegado. Era el momento, que lo veremos el próximo jueves, el momento de que sale de la última cena y va rumbo al Getsemaní, y de Getsemaní pasa a ser juzgado y de ahí pasa a la cruz. Los acontecimientos de la historia, lo que pasó para nuestra salvación, lo seguiremos viendo estos días, jueves y viernes, y lo terminaremos el día domingo, sabiendo cómo al final de todo eso se convierte en la mayor bendición para nosotros.